de Marte, de la zona de Sidonia, donde está la cara. ¿Qué es eso? ¿Tiene que ver con antiguas civilizaciones que vivían allí? ¿Tiene que ver con la raza aria? ¿Son estructuras? ¿Es algo natural? ¿Es una gran mentira? Vamos a ver qué es eso. El 25 de julio de 1976, durante su órbita número 35, el orbitador Viking 1 sobrevoló un área conocida como Sidonia Mensa. Entre los cientos de imágenes recogidas, una de ellas llamó rápidamente la atención de quienes estaban a cargo. Y se veía una especie de cerro que extrañamente se asemejaba a un rostro humano. Quien estaba a cargo era el científico Tobias Owen, que era miembro del equipo de procesamiento de imágenes. Y dicen que él exclamó: «Dios mío, mira esto», revelando el rostro en la fotografía. Para los científicos de la NASA, sin embargo, esto es solo un capricho de la naturaleza, una colina que ha adquirido una apariencia humana bajo un juego de luces y sombras. 5 años más tarde, un ingeniero eléctrico, Vincent Di Pietro, encuentra poco convincente la explicación oficial de los científicos y obviamente de la NASA. Y con un amigo y colega, Gregory Molinar, deciden crear un grupo de investigación privado y lo llaman la Enterprise Mission. Porque claro, como siempre, la explicación oficial y proveniente de la NASA, además, con que simplemente era un pedazo de roca, que las sombras que estaban proyectadas sobre ella hacían que pareciera una cara. Bueno, no era muy convincente como nada de lo que dicen. Entonces, obviamente, la NASA niega que esto tenga un origen que no sea natural, es decir, que haya sido construido por alguien inteligente, podríamos llamar. Y uno de sus principales científicos mencionó en particular una segunda fotografía tomada unas horas después y en la que esta forma humanoide ya no estaba. Y se demostró que esa famosa fotografía no existe y que no pudo existir porque pocas horas después de haber tomado la primera fotografía, el sector de Sidonia se sumergió en la noche. Di Pietro y Molinar entonces habían diseñado un programa informático especialmente adaptado al estudio de este rostro. El tratamiento borra las sombras y a medida que surgen nuevos contornos, el rostro se vuelve cada vez más simétrico y cada vez menos natural. También aparecen detalles adicionales. Se pueden como adivinar dientes, detalles de cabello. Es decir, para hacer una roca con su forma natural, llama mucho la atención. Bueno, mientras ellos continuaban con su trabajo en este rostro, Di Pietro y Molinar también decidieron estudiar el terreno circundante y descubrieron que otros relieves con formas particulares se ubicaban ahí cerca. El estudio de cerca de la distribución de estas estructuras establecen correlaciones matemáticas. Por ejemplo, el sitio megalítico prehistórico de Avebury y Mount Silbury, ubicados en Inglaterra, corresponde, cuando se escala, al cráter y cúpula de la región de Sidonia. Si observamos con atención el cráter del yacimiento de Sidonia, se nota una protuberancia geográfica similar a un montículo piramidal justo antes de una abertura, la atalaya, la que le llaman atalaya. Se encuentra esta misma peculiaridad en el círculo de Avebury. Se puede establecer ángulos de correspondencia de 19.5 grados agregando el acantilado. Estos son todos nombres que les dieron en ese momento a todas estas formas. Bueno, esta figura aparentemente natural y banal de 19.5 grados se encuentra en todo el interior del complejo de Sidonia y corresponde a la latitud
en la que las puntas de la base de una pirámide tocan una esfera en la que se inscribe. Este valor corresponde, para algunos, a una característica constante de un polo de energía física tridimensional. Finalmente, al utilizar ciertas medidas entre los diferentes edificios o construcciones, aparecen constantes matemáticas universales, como el número pi, de 3,14, la exponencial e, de 2,72, y raíces cuadradas notables, las raíces de 2, de 3, de 5. Y la NASA, por supuesto, no da ninguna explicación para estas coincidencias. Todo es una coincidencia de la naturaleza de Marte. Hay otro investigador, Mark Carlotto, que está asociado a la Sociedad para la Investigación Planetaria SETI. Y él más recientemente reelaboró las imágenes aumentando la luminosidad de las partes ubicadas en lo que sería la sombra. Y destaca así una asimetría del rostro, como si fuera una quimera. Y con el brillo aumentado, el contraste aumentado, reflexión de espejo, parte derecha, reflexión de espejo, lado izquierdo. Y entonces, según el señor Carlotto, la parte derecha se asemeja a la de un primate. Simbólicamente también es la que representa la conciencia o el alma. El lado izquierdo parece el de un cervatillo con el aspecto de un león en el otro lado. Simbólicamente representa el corazón y la realidad. George Haas y William Saunders del Instituto Sidonia piensan que su parte, estas partes que tiene, según lo que investigó Carlotto, piensan que cada mitad del rostro corresponde más bien a jeroglíficos que representan a Venus y al Sol en su formato como de jaguar, que tiene mucho que ver con la cosmogonía maya. El 21 de agosto de 1993, cuando estuvo a punto de ponerse en órbita alrededor de Marte la sonda Mars Observer, desapareció sin dejar rastro esta sonda. Sin embargo, un informe de 1960 evaluó las consecuencias del descubrimiento de una civilización extraterrestre en la opinión pública. Hicieron ese estudio, como hacen siempre. Y entre las opciones que podría enfrentar un gobierno, encontramos el ocultamiento puro y simple de la verdad para evitar trastornos devastadores. Esto lo vimos en otros videos. Ellos llegaron a esa conclusión después de estudiar la psiquis humana con respecto a lo que podría suceder si se revelara la existencia de civilizaciones fuera del planeta. Y frente al caso de Marte, la NASA podría haber destruido intencionalmente la sonda, esta sonda Mars Observer, porque su cámara de alta resolución podría haber descubierto evidencia definitiva de la existencia de una civilización extraterrestre. Es decir, a medida que la tecnología avanza hay más posibilidades de encontrar cosas irrefutables, porque las fotos que hay más viejas se pueden llegar a discutir. Más allá de que, como siempre, es lo que ellos nos muestran. Vaya a saber cuántas otras cosas tienen guardadas o que hayan eliminado, en donde sí hubiera sido algo más claro esta existencia de una civilización. Ahora bien, toda la cuestión de Sidonia como posible lugar de aterrizaje que se había evaluado en su momento se abandonó en cuanto se hicieron públicas estas imágenes. Eso es bastante sorprendente considerando que era un lugar mucho mejor y más interesante que el lugar donde finalmente aterrizó la Viking 2, al que le pusieron el nombre de Utopía. Y bueno, el que habló de esto fue Carl Sagan, que hoy en día se lo cuestiona bastante porque, bueno, hizo una manipulación bastante grande de muchas cosas que tienen que ver con el espacio y en particular con esto de la región de Sidonia en Marte. Y fue uno de los que dijo que si había posibilidades de encontrar vida inteligente o rastros de otra civilización, había que esconderlo porque hubiera sido un shock para la humanidad. Es decir, trabajaba con la camarilla. ¿En qué medida?
bueno, no lo sabremos si escondía todo, una parte, manipulaba un poco, mucho, pero bueno, estaba con ellos y por eso tenía sus documentales, ¿no es cierto? Y por eso iba a la televisión abierta. Y bueno, fue uno de los que estaba al tanto de todo esto. Y bueno, con esto basta citar la película Contact, ¿no? Que tiene que ver, que fue escrita por Carl Sagan, en donde se habla incluso de las reglas del gasto público, de la duplicidad del gasto, es decir, de los precios de las cosas, sobre todo en lo que es todos estos proyectos secretos. ¿Cuántas misiones podría haber sin que el público en general supiera nada? ¿Cuántos viajes? ¿Cuántas expediciones? Y todo lo que pudieron haber encontrado ahí. Bueno, él fue una clave para esto. Bueno, desde que se comenzaron a enviar misiones a Marte, casi todas han fallado bastante misteriosamente. Yo sé lo que van a pensar muchos, que los que, digamos, son terraplanistas, obviamente tienen una respuesta para esto. Y es que no se puede salir de este planeta plano. Para ellos es muy claro. Como yo no soy terraplanista, busco una explicación porque esa no me convence. Entonces, por eso voy más allá y trato de ir más allá, buscando una respuesta. Para ellos es como que el video finalizaría acá, porque no les interesa lo que yo pueda haber encontrado al respecto. Muchos dirán también, que es otra de las posibilidades, que directamente, bueno, fallaron porque no están dadas las condiciones tecnológicas para hacer semejantes viajes o incursiones, que podría ser una realidad, exactamente. Por lo que hemos visto, sí estarían en condiciones y probablemente sí puedan hacerlo. Pero todo, claro, lo seguimos manejando dentro de las teorías porque ninguno de nosotros puede ir a verificarlo. Nos tenemos que manejar con lo que dice, no la NASA por supuesto, pero con lo que dicen otros científicos que no avalan lo que dice la NASA, pero que tienen un poco más de conocimiento de lo que tenemos nosotros sobre las tecnologías con las que cuentan los estados, porque esto no es solamente Estados Unidos, es decir, nos estamos centrando en Estados Unidos, pero los rusos, los chinos habrán intentado lo suyo. Y siempre están desarrollando tecnología y tratando de desarrollar cada vez algo más sofisticado. Eso ya lo vimos y es lógico. Y también es lógico que se vayan superando día a día, porque para eso trabajan y para eso van consiguiendo gente adecuada. Entonces, también no podemos dejar de lado entonces que estas misiones no se lleven a cabo y no lleguen a buen término por una tercera posibilidad, que sería esto de que no les conviene. Porque no lo podrían explicar, porque tendrían que dar muchas explicaciones falsas. Y entonces directamente nos dicen que las han abortado, que no se han llegado a término, cuando en realidad seguramente sí lo hayan hecho. O en todo caso hayan llegado hasta un punto en donde es a donde a ellos les interesa y nada más. Pero esto de que siempre les cuesta, llama la atención. Y porque parece siempre como que lograran abrirse paso por el espacio y después de alguna manera colapsan o pierden todo contacto o se derrumban hacia la superficie del planeta, no se los escucha más. Y la verdad es que en circunstancias siempre muy misteriosas, que no, esas explicaciones que dan nunca cierran. Así que bien podría ser algo intencional, porque no nos olvidemos que estamos siempre dentro de ese engaño al público en general.
Así que esto ya parece como demasiado, ¿no? La sumatoria de las cosas nos van indicando que hay cosas raras. Es decir, simplemente lo utilizan cuando a ellos les conviene, es decir, tiran una noticia sobre Marte cuando tienen que tapar alguna otra cosa o cuando tienen que desviar la atención, y entonces toda la gente se pone a mirar la noticia sobre qué pasó en Marte, o sea, cómo llegaron, qué imágenes tomó la sonda, y después queda ahí. Y no que hubo un accidente o que se rompió, y bueno, lo utilizan así. Algunos dicen, y como cuarta opción, dicen que realmente podría haber vida sensible en Marte y que ocasionalmente derriban las ondas. Bueno, no sé si para tanto, porque no creo que en todo caso tendríamos otras certezas al respecto. Pero bueno, si hablamos de posibilidades, estamos hablando de que una es la teoría terraplanista, la estoy incluyendo, también puedo incluir que haya gente que piense que derriban las ondas los habitantes de Marte. Son válidas, si validamos una, validamos la otra. Más bien yo siempre me inclino por la maldad humana, ¿no? Y pensar que nos están escondiendo cosas. Bueno, pero volviendo a esta cara de Marte, tras un examen más detenido de las fotografías tomadas por los Viking, las originales, ¿no? Y comparadas con las imágenes mejoradas posteriormente, se presentan finalmente otras características como más sutiles, y varios investigadores que se dedican a esto, investigadores independientes, empezaron a buscar a ver qué encontraban en estas imágenes. Y estas curiosidades que encontraron, obviamente, aparecieron en fotos de alta resolución, pero la NASA, en el año 98 en particular, descartaron, por supuesto, toda posibilidad de que de estas características existieran realmente, y dijeron que eran simples productos de un aumento del ruido, de alguna manera por casualidad en ambas imágenes originales de Viking. Todo es casualidad para ellos, ¿no? Entonces, en este examen más detenido, se revelaron varias cosas interesantes, como por ejemplo, la visualización de una pupila, esto que decía de la aparición como de dientes, una lágrima que está arriba a la derecha, unos rayones o rasguños paralelos en el costado del casco, porque pareciera que llevara un casco, esto es abajo a la izquierda, y grabados centrales simétricos, particularmente grabados en una cruz en la parte superior del casco, abajo a la derecha. La fase que se muestra, es decir, esta cara, la forma que tiene, la forma exterior, es un óvalo simétrico con lados aplanados, con una simetría adicional y un diseño general contextual aparente. Además tiene otros detalles que terminan pintando un cuadro más detallado y que generalmente descartan la erosión fortuita como una causa probable de la forma, cada vez más improbable de ser un montículo natural. Bueno, analizando en detalle entonces todas estas características que se encontraron, llegaron a la conclusión de que la pupila en realidad resulta ser un montón de píxeles muy oscuros en los datos originales, pero que la lágrima, esa que está arriba a la derecha, resulta ser una característica de la superficie real en fotos recientes, ¿no? Y es como una especie de madriguera, digamos, en una montaña, en la parte de arriba de una montaña, por hacer una comparación. Y de un tamaño similar a una vivienda suburbana promedio, dicen ellos, y que sería la parte como más importante
de toda esta parte, de esta zona. La cuestión de los dientes sigue siendo bastante controvertido, pero las imágenes modernas muestran que es una cresta paralela a los labios que marca la parte superior e inferior de la boca. Por supuesto que todas estas referencias contextuales tendrían que ser autenticadas por misiones arqueológicas tripuladas. Pero bueno, bastante con que está esta foto que sacó la sonda y que se pudo fotografiar 2 veces en lo que es el día de Marte, porque lo otro que dijeron se sacó durante la noche, es decir, que no salió nada. Así que bastante que nos colaron esto y que se pudo analizar por gente independiente con diferentes programas y bueno, van jugando con las luces, con las sombras, con el contraste y bueno, ahí se pueden dar cuenta de muchas cosas, también de si fue manipulada la fotografía original. Y esto fue lo que sucedió cuando se analizó lo que apareció en una revista en un momento dado. Por eso se dice que como fue Carl Sagan quien la presentó, ya no se veía este rostro, sino que se veía lo que más bien parecía una montaña, y esa foto estaba trucada, estaba manipulada. Y la verdad es que tenemos esta foto de Sidonia, pero quién sabe cuántos otros sitios como este existen en Marte, que es del planeta del que estamos hablando, y que por un lado pueden no haber sido fotografiados y por otro lado directamente pueden haber sido encontrados, fotografiados y escondidos absolutamente por ser algo mucho más evidente o para no seguir agregándole a lo que ya se había mostrado. Y hay algunos otros lugares que incluso si se buscan bien las fotos en la red, se encuentran pixeladas varias áreas, que es exactamente en donde están estas construcciones piramidales. También hay varios montículos gigantes en forma de pirámide, en lo que se denomina, lo que denominaron la zona Elysium en Marte. Pero siempre la parte como más intrigante es todo lo de la cara y la zona circundante. Porque nos remite, obviamente, a lo que es Egipto, con las pirámides, obviamente, y la Esfinge. Por eso muchos también dicen, bueno, eso puede ser hecho a propósito para que uno haga esa relación en su mente y piense que ahí hubo una civilización que luego tenía algo que ver con la egipcia. Bueno, es una posibilidad, ¿por qué no? Si esta gente engaña todo el tiempo, pero no podemos descartar la otra. Porque no nos olvidemos que también se habla mucho de que la raza aria, y con esto no me estoy refiriendo al concepto del señor del bigotito, que ya tenemos varios videos en el canal al respecto, porque no tiene que ver con ese tipo de raza aria que él hablaba, sino que es un nombre que se le da a una raza humana, que para eso remito al video porque es muy largo, que tiene que ver con un principio con la India y después sí todo lo que fue un viaje, digamos, hacia Europa. Pero muchos hablan de que el origen de esta raza, si bien tiene algo que ver con la teoría que ellos esgrimían, me refiero al señor del bigotito, pero no es exactamente igual, es decir, porque ya lo expliqué esto muchas veces, que ellos tomaron un poco de todo. Bueno, como pertenecen a esta camarilla, hacen siempre lo mismo. Toman de acá de allá, hacen un cóctel y confunden a todo el mundo. Volviendo a lo que es Marte, entonces, muchos hablan de que esta raza llamada Aria, que tiene que ver con otra cosa, vino de Marte, precisamente de esta zona de Marte, que hubo unas guerras, y esto estoy hablando de hace miles y miles y miles de años, antes de nuestra historia en la Tierra, es decir, antes de los sumerios.
Entonces, que hubo unas guerras donde estuvieron involucrados planetas, varios planetas, además de hablar siempre de Orión, de Sirio, de Lira, de Vega. Se habla también de Marte, que sería el primer lugar donde habrían recalado por esta guerra y luego habrían llegado a la Tierra, porque también siempre se habla de que Marte sería el planeta más parecido a la Tierra en cuanto a sus características, características que habría tenido hace muchos miles de años. Un planeta habitable, que hoy en día dicen que ya no, pero bueno, también eso tenemos que atenernos a lo que ellos nos cuentan, con lo cual en realidad no lo sabemos, pero sí que tiene esas características muy similares. Y que, bueno, se habla de todas estas guerras y que de ahí vendría esta raza aria, que luego se, digamos, tendría relación con las razas que ya estaban aquí, con la llegada de los Anunnakis, mencionada en las tablillas sumerias, esta cuestión de combinación genética, y de ahí toda esta mezcla de donde sale el actual ser humano, que seríamos una mezcla de 21 razas, dicen algunos, entre las que estaría esta raza aria. David Icke habla de los arios reptil. Bueno, esas son todas cosas como siempre, no se pueden comprobar, son cosas que hay investigadores que lo dicen, algunos lo cuentan de una forma, otros los cuentan de otra, y está en nosotros hacer nuestra propia investigación o seguir a un investigador o al otro, de acuerdo a lo que nos parezca, y llegar a la conclusión que cada uno llegue. En esto nadie puede tener la razón absoluta, porque no se puede comprobar. Son cosas que a uno le resuenan o no, le cierra la explicación. No se puede ir más allá que eso. Nadie puede hacer una afirmación sobre esto, y quien lo haga realmente está nadando en la soberbia más absoluta. Simplemente puede llegar a una conclusión después de haber hecho un razonamiento con diferentes informaciones que puede haber obtenido y haber hecho, bueno, la correspondiente elaboración del tema. Pero es una conclusión a la que cada uno llega por su propio entendimiento. Así que nadie puede vanagloriarse de tener la verdad sobre esto. Sí de tener una teoría más sustentada que otros, o de tener más pruebas que otros, o un mejor hilo de razonamiento. Pero nada más que eso. Entonces, eso es lo que siempre se menciona con respecto a Marte, la región de Sidonia, y el motivo por el cual existen estas formaciones, digamos, y por qué hay tanto hermetismo al respecto. Y se hicieron muchas investigaciones independientes sobre estas anomalías en el terreno de Sidonia. Y también se hizo, por ejemplo, en el año 96, lo hicieron un grupo de estudiantes de North Kevenside en Glasgow, en Escocia. Y para ellos, por ejemplo, obviamente estas construcciones piramidales eran pirámides, la llamaron NK, y para ellos decían que era un túmulo funerario marciano en este caso. Claro que marciano ahora suena, está muy bastardeada la palabra y mueve a risa, porque siempre se jugó con los marcianos y los enanitos verdes y todo este tipo de cosas, que también está hecho a propósito, para que cuando uno lo mencione suene a ridículo. Pero es la manera correcta de mencionar algo que pertenece al planeta Marte. Lamentablemente se dice marciano, pero bueno, como mueve a risa, entonces es mejor decir, por ejemplo, un túmulo funerario de Marte. Y bueno, ellos utilizaron un sistema de
fotografía, de análisis de fotografía muy importante, con un técnico audiovisual llamado Chris O'Kane, que trabajó con ellos, que fue galardonado por ser el desarrollador de la fotografía panorámica Vistamorph, también acompañados por el jefe del departamento de TI, Mike Turner, y bueno, hicieron esta investigación. Es decir, llamaron a investigadores bastante eminentes y analizaron estas anomalías. Y ellos actuaron como asesores científicos, digamos, del proyecto. Y una de las cosas que notaron fue que al mirar los 22.000 kilómetros cuadrados de esta zona de Sidonia, fue que los otros objetos que estaban ahí circundantes se volvieron mucho más visibles cuando la imagen se inclinó para que la cara se pudiera ver al revés. Es decir, que la distribución de este complejo, porque son varias construcciones, se hizo con un diseño, digamos, para que se pueda apreciar desde cierto ángulo, que en este caso sería con el norte hacia arriba. También descubrieron que la cara en sí estaba extremadamente erosionada o dañada en el lado este, que es el que siempre se ve como sombreado, y que podría ser consecuencia de algún desastre, que incluso podría haber transformado todo el planeta. También examinaron más de cerca, digamos, la pirámide a la que llamaron D y M, que tiene 5 lados, y observaron que apuntaba simétricamente al norte hacia la cara y también tenía una cara al este que estaba dañada. Se investigaron otras anomalías, todas las cuales ahora son objeto de una mayor atención por parte de los investigadores de Sidonia. Bueno, todos estos hallazgos se presentaron en el Festival Internacional de Ciencias de Edimburgo, fue muy bien recibido por el público y por los medios de comunicación nacionales, y que, digamos, el que lo presentó fue este señor O'Kane, que era como el más prestigioso, y le enviaron un correo electrónico al Dr. Michael Malin de Malin Space Science Systems y el jefe de imágenes de Mars Global Surveyor, y le solicitaron que se tomaran imágenes de esta pirámide, a los que ellos llamaron NK, y la contestación fue que no podían esperar alcanzar un objetivo específico en Marte. Entonces, todo dicho, ¿cierto? No tenían ni la intención. Se habla de que este complejo de estructuras tiene que ver con la geometría sagrada, y en eso voy a dejar las fotografías que vayan circulando a lo largo del video, porque están hechas las mediciones, los dibujos, que según quienes lo investigaron, tendría que ver con estos, y dan toda una serie de cálculos matemáticos al respecto. Así que tiene, bueno, esta relación con la geometría en general, con la geometría sagrada, con la geometría geográfica, con, bueno, un montón de cosas que nos estarían demostrando que no son estructuras hechas al azar, mucho menos de forma natural, pero que además no están hechas al azar, sino que formarían como una especie de ciudad con todo un entramado que tiene que ver con diferentes cálculos matemáticos, tal y como se puede observar también en Egipto y en muchos otros lugares del planeta, cuando se analizan las estructuras más antiguas, sobre todo, que empiezan a surgir números que tienen que ver con cuestiones sagradas, numerología incluso, y cuestiones de ciertas alineaciones planetarias, bueno, un montón de cosas que al día de hoy se han dejado de lado, o que se los tilda de cosas muy o esotéricas, o que no están así. Bueno, siempre vamos a encontrar detractores en cada cosa que uno pueda decir.
Pero esto lo hemos replicado en nuestro planeta con cantidad de montículos, de lugares realmente sagrados para muchos pueblos, que guardan estas simetrías, que son lugares de poder, de energía, que tienen que ver con eso y que tienen alineaciones planetarias, que tienen que ver con astrología. Y esto se asemeja bastante, incluso en los números. Es decir, que si las cuentas dan, si los números cierran, bueno, habría que empezar a pensar qué pasó ahí. La realidad es que esto sigue siendo un misterio porque así quieren que sea. Pero da bastante que pensar, sobre todo cuando empiezan a sombrear fotografías o cuando uno quiere verlas y las amplía y está todo pixelado solamente en esa zona y no en otras. Y cuando vemos los estudios que han hecho gente que conoce de diferentes rubros, por decirlo así, que han sacado sus cálculos y en donde nos están mostrando en fotografías, nos muestran cómo ellos interpretan todo esto, nos muestran números exactos, en donde acá no hay interpretaciones, sino que llama mucho la atención la cuestión numérica, porque eso sí que no puede ser obra de la casualidad. Y ahí está este tema de Sidonia en Marte. Y esto de que sean realmente construcciones hechas por gente, vamos a llamarlo así, no sabemos de qué origen, la relación con esta teoría que circula mucho sobre el origen de la raza aria, que repito, no tiene que ver con el señor del bigotito, y muchas cosas que dicen pueblos antiguos en este planeta. Entonces es simplemente atar cabos de mucha información que existe desde hace miles de años y, como siempre, usar el discernimiento, y cada cual obviamente va a llegar a una conclusión diferente de acuerdo a lo que crea, de acuerdo a quién tome como referente, quién le parezca que puede decir la verdad y quién no. Pero uno no puede dejar de lado que esto existe, que esto está ahí y que merece un análisis. Y ahí está la NASA siempre metida, además, para confundirnos, para que discutamos entre nosotros, para que no sepamos bien la verdad. Porque eso está ahí y claro, cada uno va a tener su idea dependiendo de qué es lo que crea con respecto a muchas cosas. Así que, bueno, eso es lo que se llama la zona de Sidonia, así le pusieron a ese nombre, a ese lugar, en donde además de esta cara, bueno, están esas estructuras piramidales y un gran misterio porque está muy pixelado. Entonces, bueno, cada uno va a tener su teoría, cada uno va a pensar lo que quiera, en función, obviamente, de si cree en la existencia de planetas y demás. Sabemos que hay muchas teorías al respecto y mucha gente que adhiere a muchísimas de estas tantísimas teorías, además con sus propias ideas, por supuesto. Entonces es simplemente mostrar esto y la relación que puede llegar a tener con razas que también se mencionan en otras teorías, con la raza aria, y cosas que pasaron hace millones de años. Entonces queda todo en ese mundo de las teorías, en donde cada uno va a pensar y va a creer lo que le parezca. Y no está ni bien ni mal, porque como justamente no tenemos nada concreto, se da esto. Y discutir es casi hasta ridículo, porque nadie tiene pruebas, ni de una cosa ni de otra. Entonces lo único que podemos hacer es intercambiar puntos de vista. Pero, ¿quién puede probar? Nadie lo puede probar. En todo caso, ellos podrán, quizás las élites puedan, que manejan muy buena información y que, bueno, sabemos que no son del todo lo que pensamos. Así que
salvo que uno pertenezca a la élite. Y a la élite bien restringida nunca vamos a tener la certeza.